tomen sus lugares y vamos a continuar con esta segunda etapa de lo que iniciamos la semana pasada y hablando de la suprema ley de Dios. ¿Qué es lo que estuvimos aprendiendo la semana pasada? Hablaba yo precisamente en mi mensaje anterior de que la ley suprema de Dios es superior a las leyes del hombre o las leyes que el hombre pudiera proclamar que vayan en contra de la ley de Dios. Porque efectivamente nuestro Señor Jesucristo ordenó a los discípulos que se sujetaran a las leyes de la tierra, que le dieran a César lo que es del César, que pagaran impuestos, que cumplieran con todos los requisitos que se requieren para poder nosotros ser bendecidos de Dios. Pero una cosa sí notamos en la Biblia, que si se constituyen leyes que vayan en contra de las leyes de Dios, entonces es justo, dice Jesucristo, dice la Biblia, que nosotros obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Digo esto porque en un futuro no muy lejano estoy seguro que van a comenzar a levantarse leyes que van a perseguir la verdad de la Biblia, de la palabra de Dios, y van a querer que nos sometamos a esas leyes con tal de robarnos lo más importante que tenemos, que es lo espiritual. Encontramos en este capítulo precisamente cómo el celo que tenían en contra de Daniel por la superioridad que tenía sobre ellos, que comenzaron a promulgar una ley que prohibía la adoración a Dios. Esta es la razón por la que estoy hablando de que la ley de Dios es superior a las leyes del hombre, porque esta ley que se estaba promulgando precisamente venía con la intención de que se le robara a Daniel la adoración a Dios y que se convirtiera en un delito lo que él estaba haciendo. Que se convirtiera en algo digno no solamente de cárcel, escuchen ustedes, sino que estaba una amenaza que venía precisamente con la intención de llevarlo a la muerte, llevándolo al foso de los leones. Por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos, inteligentes, capaces para darnos cuenta en qué momento se puede poner en riesgo nuestra vida devocional, nuestra vida espiritual, la libertad que tenemos de adoración a Dios, y no permitir que venga algo en contra de lo que hemos creído y quiera robarnos la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que estamos viendo, lo que estamos aprendiendo. Cuando vieron que Daniel fue puesto en una posición privilegiada, dice la Biblia que le tuvieron envidia y celo. ¿Y qué hicieron? Lo fueron a espiar para ver qué tipo de vida vivía, para ver qué estilo de vida estaba viviendo, para ver en qué encontraban algún error que él cometiera para ir a acusarlo inmediatamente delante del rey. Pero notamos que no pudieron acusarlo absolutamente de nada en contra del rey. Todos los negocios que tenía que ver con el reino de Darío, notamos, era perfecto, o sea, era incorruptible, era una persona transparente, era una persona que era de una sola cara, no tenía absolutamente nada que ocultar, y fue la razón por la que no encontraron absolutamente nada para poder acusarlo delante del rey, porque era intachable. Y como no encontraron nada, entonces
comenzaron a promulgar una ley para tratar de destruirlo. Capítulo 6, versículo 6 en adelante, dice que estos gobernadores y presidentes se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Vean ustedes qué lambiscones. Todos los presidentes del reino, magistrados, gobernadores, grandes capitanes, han acordado por consejo promulgar un edicto real, es decir, promulgar una ley, y queremos que tú la confirmes, que cualquiera que demandare petición de cualquier dios u hombre en el espacio de 30 días, sino de ti, oh rey, entonces que sea echado al foso de los leones. Ahora pues, confirma este edicto, confírmalo. Y es desde el momento en que lo firmes, va a ser una ley que no la va a poder mudar absolutamente nadie. Y dice la Biblia en el versículo 9 que firmó este edicto, escuchen ustedes, que le habían propuesto cada uno de estos personajes que estaban llenos de envidia y de rencor en contra de Daniel. O sea que la adulación engañosa del ego que le pegó al rey por la forma en que se le acercan al rey, vemos que fue diseñada con la intención de hacerle daño a Daniel. La palabra adulación significa expresar erróneamente la admiración de una persona. Ellos trataron de demostrar una admiración al rey, pero una adoración falsa, una adoración mentirosa, una adoración, como decimos en México, de lambisconería, para que firmara el edicto. Tan pronto eran establecidas las leyes de los medos y los persas que no podían ser alteradas. Es más, ni siquiera el rey podía alterar esa ley. Daniel 6:10 dice la Biblia que él continuó con su estilo de vida normal. Vean ustedes, cuando supo que se había firmado este edicto, entró en su casa, comenzó a tener un tiempo de adoración a Dios, abrió las ventanas que estaban hacia Jerusalén, hincándose de rodillas 3 veces al día y oraba, oigan ustedes, y confesaba delante de Dios, no porque se haya firmado ese edicto en contra del rey, sino que era una costumbre. ¿Por qué? Porque lo solía hacer todos los días. Notemos, no es que, con que firmaron el rey, pues ahora voy a abrir las ventanas para que me vean que soy un verdadero adorador. No, estamos hablando de un estilo de vida, de una comunión profunda con Dios, de alguien que tenía, escuchen, la comunión más profunda y más orgánica que se puede tener con el Dios del universo. Este era precisamente Daniel. ¿Entró en su cuarto, se puso a llorar y a lamentarse por lo que le estaba pasando? No. ¿Entró en un tiempo de adoración? ¿Entró en un tiempo de comunión con Dios? No, era un estilo de vida que él vivía, un hábito inquebrantable que Daniel tenía para orar a Dios hacia dirección a Jerusalén, donde se encontraba el templo, donde estaba precisamente el templo que Salomón había levantado en la ciudad de Jerusalén, porque esto era una práctica muy común que se tenía, como lo hizo también en su tiempo Salomón, como práctica en Primera de Reyes 8:44 y 45. En esta porción de Primera de Reyes 8:44 y 45 encontramos que era una costumbre que se tenía con este tipo de adoración, y Daniel precisamente practicaba eso, que también se mantenía como parte de una disciplina espiritual entre el pueblo de Israel, aún
aunque estuviera fuera de la ciudad de Jerusalén, aunque estuviera en otro país, la costumbre siempre era inclinarse hacia Jerusalén para adorar. Primera de Reyes 8:44 y versículo 45. Si tu pueblo saliere en batalla contra sus enemigos por el camino que tú enviares y oraren a Jehová hacia la ciudad que tú elegiste, hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, y tú oirás desde los cielos. Vean ustedes que eso era precisamente lo que hacía Daniel cuando se inclinaba en este tipo de adoración. En el Salmo 55, versículos 16 y versículos 17, vamos a corroborar que sí, efectivamente era una práctica que ellos tenían como parte de su adoración a Dios. En el versículo 16 dice, capítulo 55 del libro de los Salmos: yo a Dios clamaré y Jehová me salvará. Escuchen ustedes, tarde, mañana y mediodía, que eran 3 veces al día, tarde, mañana y mediodía. En el versículo que estamos nosotros aquí considerando. ¿Por qué quiero hablar acerca de esto? Porque era precisamente un patrón que se había establecido por Salomón, por David y por muchos de los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento. Dice la Biblia que después de ver el edicto cayó de rodillas 3 veces al día como lo solía hacer antes. O sea que Daniel era un hombre que, a pesar de las capacidades intelectuales, de su inteligencia que tenía, vemos que tenía una concepción y una perspectiva del mundo que lo rodeaba exactamente como en el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Vemos que era un genio en el gobierno, en la política, en la socioeconomía de aquellos tiempos, y a pesar de todas estas cosas nunca se envaneció, nunca se enorgulleció. Y la única forma de poder disciplinar nuestra antigua naturaleza con la cual nacimos es mantener precisamente esto como parte de nuestra disciplina espiritual, para mantenernos aquí con los pies sobre la tierra y que no nos gane ni el aplauso, ni la fama, ni la exaltación, sino que lo vamos a poder lograr sola y exclusivamente manteniéndonos cerca a Dios, en comunión con Él. Es la única forma. 3 veces al día tenía comunión con Dios, y esta comunión ininterrumpida con nuestro Dios y Salvador y sustentador del universo. Y Dios seguía infundiéndole energía a Daniel, seguía infundiéndole sabiduría, seguía infundiéndole ánimo para que cada una de esas amenazas nunca le infundieran temor a los hombres. Vean ustedes que la única forma de mantener este tipo de capacidades, este tipo de ánimo, este tipo de energía espiritual, de deseos de continuar hacia adelante, es precisamente lo que nos blinda en contra de cualquier amenaza que pudiera venir en contra de nuestra vida espiritual. Por eso Cristo siempre lo mencionó y dijo: no se turbe nuestro corazón ni tengan miedo. No debemos de tener miedo a los hombres, no debemos de tener miedo a las amenazas, a los edictos, a la crítica, a las maldiciones que recibimos todos los días. Y con esto, y que de alguna forma esto, nos pudiera a nosotros afectar en nuestro carácter. Vemos que Jesucristo, a pesar de todo lo que sufrió, notamos que Él se mantuvo con una sabiduría y una capacidad
excelente, maravillosa. ¿Por qué? Porque cuando viene ese tipo de persecución a nuestras vidas, maldiciones, críticas y siempre amenazándonos y tratando de detenernos, vemos que no afecta absolutamente en nada lo que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué? Porque no puede afectarnos. Dios quiere blindarnos. Dios te quiere blindar. Que formemos un carácter a prueba absolutamente de todo. Que no nos lastime nada y que no nos ofenda lo que el mundo nos hace, y que lo único real, o pudiéramos decir lo único que realmente nos interese, es exactamente lo que Dios piense de nosotros. Mientras tengamos conciencia de que lo que Dios piense de nosotros y que lo que Dios esté haciendo en nosotros, mientras eso lo mantengamos firme en nuestras vidas, ¿qué importa la crítica? ¿Qué importa la amenaza? ¿Qué importa lo que quiera hacer el mundo en contra de nosotros? Nosotros estamos blindados y lo único que nos interesa, lo que Dios piensa de nosotros. Eso sí debe de interesarnos. Gloria y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Veamos esta vida de Daniel, que desde que llegó a Babilonia, atravesó pruebas, persecución, amenazas, y descubrimos características principales que resaltan en quien vemos que por lo menos 3 veces en la Biblia es llamado muy amado. Por lo menos 3 veces en la Biblia habla de Daniel como muy amado. ¿Será entonces que si Dios le llamó por lo menos 3 veces a Daniel que era muy amado, será que Dios tiene hijos consentidos? Esto sucedió en el Antiguo Testamento, pero también encontramos en la última cena que tuvo Cristo con sus apóstoles, vemos que había alguien que estaba recostado o recargado en el pecho de nuestro Señor Jesucristo, que fue precisamente el apóstol Juan. Y que también le llamó a Juan amado, al discípulo más amado. Por eso hice la pregunta, ¿será que Dios tendrá hijos consentidos? No es, escúchenme ustedes, que Cristo tuviera o hiciera excepción de personas o tuviera a unos más privilegiados o consentidos, porque la Biblia nos dice claramente que Dios no hace excepción de personas. Nos ama a todos por igual. Sin embargo, no todos están cerca de Él, que es precisamente lo que hace la diferencia. Se le llamaba muy amado a Daniel simplemente porque Daniel anhelaba estar cerca de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, todos los días, lo más posible que fuera. Y el apóstol Juan fue el discípulo de que antes de que lo crucificaran, fue el único que permaneció junto a Jesús sin temor a los romanos. Y también lo vemos al pie de la cruz. Vemos que en ningún momento quiso separarse de su Señor. Él quiso mantenerse siempre cerca de Él. Y vemos pues que el claro conocimiento que tenían estos 2 hombres de parte de Dios, que vemos
que fueron hombres que no solamente notamos que en sus revelaciones encontramos una gran similitud. El libro de Daniel es como si fuera el libro de Apocalipsis del futuro. ¿Y a quién se los dio Dios estas dos revelaciones? No solamente vemos que Juan escribió el libro de Apocalipsis, sino escribió sus cartas, y encontramos que esa es precisamente la razón por la que Dios usa más a unos que a otros. No es que Dios haga excepción de personas, sino que aquí lo importante es qué tan cerca de Cristo te gusta estar. ¿Qué tanta comunión tienes con Él? ¿Qué tanto de Cristo hay en tu vida, en todo lo que haces? Porque esto es lo que va a marcar la diferencia. No es que Dios tenga consentidos, no es que Dios ame a unos más que a otros. Simplemente algunos deciden vivir más cerca de Él, más profundamente a su lado, amándolo, sirviéndole y teniendo una comunión profunda y orgánica con Él, que es lo que hace la grande diferencia. Nunca nos cansaremos de tener esa comunión profunda con nuestro Dios y Salvador Jesús el Cristo. Vemos entonces claramente este conocimiento que tenía Daniel. Y muchas personas se han confundido cuando vemos que Daniel fue puesto en una posición desde el tiempo de Nabucodonosor sobre todos los adivinos y todos los que practicaban algún tipo de ocultismo, y que Nabucodonosor lo haya puesto como jefe de ellos. Siempre existe eso en la mente de algunos creyentes acerca de esa posición que tenía Daniel. Muchos creen que se trata de ocultismo, pero vamos a ver qué significa ocultismo. Ocultismo se le llama a la brujería, a la parapsicología, a la magia, a la hechicería, a la ouija, a la comunicación con los muertos, a la lectura del tarot, a la lectura del café, la bola de cristal. Todo esto está involucrado en el ocultismo. O sea, que Satanás tiene un mundo que es oculto y que le promete a sus seguidores que pueden entrar a descubrir verdades que el mundo natural no conoce. Y por eso es que hay muchas personas que creen que pueden tener comunicación con los muertos. Pero notamos que estos espíritus conocen perfectamente bien la forma en que el mundo se mueve. Nosotros como hijos de Dios no solamente estamos expuestos a la vida espiritual que existe en el ambiente de Dios por sus ángeles, por la presencia de Dios en todo lugar, sino que también estamos expuestos en el mundo de los espíritus inmundos. ¿Sabían ustedes que los espíritus inmundos también saben el estilo de vida que vivimos? Sí, así es. Conocen tanto de nosotros que si un día te mueres y alguien quiere tener comunicación contigo, son capaces de imitar tu voz.
y hacerle creer a la persona que eres tú realmente el que está hablando con ellos. Eso significa que tienen un conocimiento profundo del sistema de vida que nosotros vivimos. De la misma forma en la que estamos expuestos delante de Dios. Pueden imitar estos espíritus la voz de las personas. Escuchen ustedes cómo le sucedió a Saúl, primer rey de Israel. Después de haber arrojado de sus tierras a los encantadores y adivinos, en primera de Samuel capítulo 28, después de haberlos hecho correr y haber querido acabar con todos los hechiceros, se le escapó una sola se le escapó, una pitonisa. Después de la muerte de Samuel, está desesperadísimo porque Dios ya no le responde, Dios ya no trata con él y se disfraza para ir a consultarla. Versículo 11 en adelante. Primera de Samuel 28. Sabía que si iba como rey de Israel, le iba a tener miedo. Pero ¿qué hace? Se disfraza, no sé cómo se disfrazó, pero se puso delante de ella y tenía horror de hacer esta práctica por causa de la persecución que él mismo había levantado en contra de los adivinos y de las pitonisas en ese tiempo. Dios no le respondía y le dijo a esta pitonisa: tráeme el espíritu de Samuel para que hable conmigo. Y vemos que Saúl sabía todo lo que le iba a suceder porque Samuel ya se lo había dicho. O sea, que este espíritu inmundo que imitó la voz de Samuel le dijo todo lo que Samuel le había dicho antes de morir. ¿Por qué? Porque ya lo había escuchado. ¿Se fijan ustedes qué tan expuestos estamos a ese tipo de espíritus? Te conocen perfectamente bien, pueden imitar tu voz, saben perfectamente en ese mundo espiritual cómo tratar, cómo hacer las cosas. Y vemos que aquí Saúl, se fue con la finta y pensó que había hablado con el profeta Samuel. ¿Qué fue lo que hizo este espíritu? Le repitió la sentencia que Samuel ya le había dado desde antes de morir. Simplemente imitó la voz, sabía lo que le había dicho Samuel a Saúl y solamente le repitió exactamente lo que Samuel ya le había dicho. Así que este espíritu inmundo sabía perfectamente. Mientras que podemos corroborar con la Biblia que es imposible que haya comunicación entre los vivos y entre los muertos por la parábola que Cristo le declaró a los discípulos en Lucas 15 entre el rico y Lázaro. Claramente vemos en esta parábola que Dios establece que exista una comunión entre los vivos y entre los muertos. Cuando le dice el rico: manda a alguien para que vaya y les testifique a mis hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. Y le dice a Abraham: no se puede, no hay comunicación entre los vivos y los muertos. ¿Qué les dijo que tenían si querían salvarse? Aquí está la Biblia. A los patriarcas y a los profetas tienen, óiganlos a ellos. En otras palabras, que oigan la palabra de Dios si no quieren venir a este lugar de tormento, porque aunque se levante alguien de los muertos para ir a testificarles, no van a creer, porque es el que es incrédulo, aunque se le levanten muertos enfrente de él. Básicamente este fue el mensaje de Jesús en esta parábola.
Además, dice la Biblia que está establecido a los hombres, Hebreos 9:27, que mueran una sola vez y después el juicio. No hay limbo, no hay purgatorio, no existe la reencarnación, no hay transmigración de las almas, no hay un regreso a una vaca, a un piojo, a un puerco, porque es totalmente antibíblico. Está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. En otras palabras, no hay segundas oportunidades al morir. O te vas al cielo con nuestro Señor Jesucristo para estar presente al Señor, o te vas al infierno. Esta vida es la única oportunidad que tenemos. O sea, tenemos una sola oportunidad para confirmar dónde vamos a pasar la eternidad. Escúchame bien, una sola oportunidad tenemos. Y necesitamos nosotros entender que esta oportunidad tenemos que aprovecharla, porque ya no hay una segunda oportunidad. No existe el limbo, no existe el purgatorio, no existe absolutamente nada. Si en esta vida no te preparas, te la perdiste. En el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 19, vemos la humildad con la que siempre se caracterizó Daniel, y lo mantuvo firme y lo mantuvo sin realzarse, sin creerse que era la gran cosa. Antes, al contrario, notamos aquí el reconocimiento hacia Dios de todo lo que él tenía. En el versículo 19, capítulo 2, dice: entonces el arcano le fue revelado, o el misterio le fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual Daniel comenzó a bendecir y a exaltar al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo hasta siglo, porque suya es la sabiduría, suya es la fortaleza. Él es el que muda los tiempos, el que da oportunidades, el que quita reyes, el que pone reyes, el que da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, porque Él revela lo profundo y lo desconocido. La luz mora con Él. Y la luz mora con él. Es decir, que Daniel, a pesar de haber recibido este conocimiento, él estaba consciente que todo lo que él había recibido venía de Dios. Todo el poder del universo y los secretos muy guardados están en nuestro Dios. El ocultismo, con sus mentiras, trata de revelar el futuro, porque de alguna forma todos como que anhelamos saber cuál es el futuro. Todo lo que Dios tiene que revelarnos del futuro, ya nosotros lo encontramos que está ¿dónde? Escrito aquí, en la palabra de Dios, en la Biblia. Pero como muchos anhelan cosas más místicas, por eso es que surgen muchos y les profetizan y comienzan a decirle: el Señor dice que vas a hacer esto, que vas a hacer lo otro, que vas a ser una persona que va a levantar muertos, que va que al hacerle así, ¡pum!, todos van a caer de espalda. Imagínense ustedes, esto no son profecías, son adivinaciones, por favor. Un profeta es alguien que habla lo que ya está escrito, el que habla la palabra de Dios, el que predica el evangelio. Por eso cuídate de esas palabras de profecía y no las confundas con la palabra de conocimiento, que es muy diferente. Por ejemplo, hay mucha diferencia. La palabra de conocimiento fue la palabra del apóstol Pedro en el capítulo 5 del libro de los Hechos.
Escuchen, donde Pedro reprende a Ananías y Zafira por lo que habían hecho. Porque habían defraudado al Espíritu Santo y les reprocha por qué engañaron, por qué prometieron y no cumplieron lo que habían prometido. La pregunta es, ¿quién le dijo a Pedro que había pasado esto? No estaba él adivinando. Escuchen, no estaba adivinando ni tampoco estaba profetizando. No, Pedro tenía palabra de conocimiento. Un conocimiento intuitivo, espiritual, y el Espíritu Santo le reveló la condición del pecado en la que esta pareja vivía. Como dice el hermano, que un hermano le dijo, ¿qué estás haciendo aquí, hermano? Vete a hacer la obra de Dios. Eso es palabra de conocimiento, no profecía. Es increíble, pero nosotros encontramos esto delante de Dios. O sea, vemos que esta palabra de conocimiento delante de Dios, esto se puede interpretar como palabra de conocimiento. Y el conocimiento viene a través de la santidad, y que oímos que hay una iglesia donde el predicador te unge con aceite, que te impone las manos para que recibas la unción, para que profetices, para que hagas esto, para que hagas los otros. No, pues qué fácil, sin practicar la santidad. ¿Quieres que nos llegue ese poder a la Maruchan, como que si fuera algo mágico que vamos a recibir? Pero este poder y estas capacidades espirituales, ¿cómo se logran? Como lo hacía Daniel, manteniendo una comunión profunda con Dios, viviendo en santidad y estando en comunión profunda con el Dios Todopoderoso, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí está la diferencia. Muchos quieren alcanzar eso nomás porque alguien venga y les imponga las manos, y ahora sí, a tirar gente, a hacer que la gente tiemble y que se tumbe. No, Señor, no es el sistema de Dios. El sistema de Dios es claro y específico. Sin santidad nadie verá al Señor. Déselo con todo su corazón en esta tarde, y espero que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Bendito su nombre. El conocimiento, decía, viene a través de la santidad. Y lo que oímos en la iglesia cuando el predicador está predicando la palabra de Dios. El poder viene a través de nuestra rendición. Por eso la Biblia dice, Hechos 1, y recibiréis poder. Pero cuando el Espíritu Santo venga y tome lugar en tu vida, se convierta tu cuerpo en morada del Espíritu Santo por la práctica y por la santidad, no por algo mágico. Por eso tenemos nosotros que tener una vida en práctica, con una cercanía profunda con Dios, para poder mantenernos, como dice Colosenses capítulo 2, versículo 10, en Cristo estamos completos. Completos. Y muchos se comen todo lo que oyen. Y eso es muy peligroso. Se comen toda la chatarra, como los chivos, se comen zapatos, comen ropa, se comen todo lo que se topan en su camino, comen pura chatarra. ¿Y qué es esto? Es un evangelio fácil, un evangelio barato, un evangelio superficial, porque no se predica el arrepentimiento. No se predica sobre el pecado, no se predica sobre el juicio, y mucho menos en contra se predica del infierno, porque les da mucho medio.
Hay muchos cristianos que no han oído hablar del infierno, porque les da pavor, como si fueran a ir a él, ¿verdad? Un cristiano no va a ir ahí. Es más, el infierno ya no existe en muchas iglesias. Yo conocí a un predicador que conocía la verdad del evangelio y dijo, no es cierto, ahora ya Dios me reveló que el infierno no existe. Pues vamos a tirar la Biblia entonces. O tira la Biblia, ¿no? Si no crees eso, y ponle allí San Pepe 2.1 y dejamos la Biblia a un lado. ¿Por qué razón surgen estas ideas? Porque ya no hay estudiantes de la Biblia. Existe un nivel intelectual tan bajo que no sabes ni responder, como dice la Biblia, cuando alguien te demande de tu fe. Eso es lo peor que le puede pasar a un cristiano. En el libro de Proverbios, capítulo 2, del 1 en adelante, dice estas palabras, y con esto voy a terminar. Hijo mío, si tomares mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, como a la plata lo buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces, no es hasta entonces que entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Escúchenlo, la palabra si buscares es una condición que se requiere para poder alcanzar la sabiduría y el conocimiento, como lo era Daniel. Porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Escuchen, Él provee de sólida sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de los santos. A Él sea la gloria y la honra en esta preciosa mañana. Digamos que el sí es una condición. Si le buscan, tienen ustedes que concentrarse cuando se predica la palabra de Dios. Número 1, algo que yo siempre les pido: concéntrense, estén atentos, dejen los frijoles, dejen los chivos allá donde los dejaron, concéntrense en la palabra de Dios. No mires hacia los lados, no vayas a ver qué es. No, concéntrate. Y después de que lo recibas el conocimiento, entonces comienza a practicar lo que oyes. Es la única forma de crecer en el conocimiento y en la sabiduría de Dios. ¿Por qué no hacemos eso? Porque todo lo queremos fácil, instantáneo. Sin embargo, termino con estas palabras y quiero que te las lleves en tu corazón. Sin embargo, el camino de la consagración y de la bendición es ir como dijo Jesucristo: irán caminando y llorando los que llevan la preciosa semilla del Evangelio. Esto es lo que Dios requiere de nosotros. Inclinen su rostro ahí donde